Luego de la deglución, inmediatamente esta onda ya alcanzó el otro electrodo. Noten ustedes, comienza a viajar hacia los otros electrodos. Por tanto, esta onda se convierte en una onda peristal, porque va de la parte alta hacia la parte baja. Llega a la parte inferior, nuevamente la deglución y se repite el mismo patrón de contracción. Luego de la deglución aparece esta primera onda, por eso se le llama la onda primaria. ¿Qué caracteriza la onda primaria? Depende de la deglución. Relaja el esfínter esofágico superior, inicia el relajo del esfínter esofágico inferior. Son peristálticas, generan una presión promedio de 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y ahí termina la onda primaria. Pero ¿qué ocurre? Porque el alimento no llega inmediatamente al estómago. Siguiente. El alimento que ingerimos va avanzando hasta que va a llegar al estómago. Pero en todo este periodo de tiempo después de la deglución, ¿qué ocurre en el esófago? Entonces colocamos electrodos cada 3 centímetros, a todo lo largo del esófago. Y vamos a ir registrando las ondas. Y vamos a detectar que cada vez que hay distensión del esófago, aparece una onda. Estas ondas también son peristálticas, porque van de la parte alta hacia la parte baja. Y podemos nosotros cronometrar, porque esta es una fluoroscopía, podemos cronometrar desde la deglución hasta que llega al estómago, 8.5 segundos. Noten que después que han aparecido estas ondas secundarias, el esófago ahora sí está totalmente libre de contenido. Es decir, que han producido el aclaramiento esofágico. Por tanto, las ondas secundarias no dependen de la deglución, dependen del contenido del lumen en el esófago. Generan una presión promedio de 100 milímetros de mercurio. Al final de una onda secundaria, prácticamente el esófago queda libre de contenido en su lumen. Ya el alimento pasó el esfínter esofágico inferior y ya está a nivel de la cavidad gástrica. Siguiente. Pero ¿qué ocurre si a este paciente le invitamos a tomar una bebida así, a sorbo seguido, ¿no? Termine el litro? Ahí la cosa cambia. Si nosotros colocamos los electrodos, vamos a detectar un hecho muy importante. Le vamos a invitar a deglutir rápidamente. Y noten de que el esfínter esofágico superior también se va a relajar, Pero, durante todo el proceso que hay de deglución, noten ustedes cómo está el cuerpo, cómo está la parte inferior del esófago, cómo está el esfínter esofágico inferior. Es una línea isoeléctrica, es plana. Por tanto, esto nos indica de qué? Que no hay contracción. Por tanto, cuando nosotros deglutimos a una velocidad muy rápida, todo el tubo digestivo queda como un tubo. A eso se llama la inhibición deglutoria. Y gracias a esta inhibición deglutoria es de que podemos ingerir líquidos o cualquier alimento a sorbos seguidos. ¿Cómo se adapta el esófago entonces a esta deglución rápida? Termina la deglución de rápida, si noten, nuevamente comienza a aparecer una onda primaria y el esfínter esofágico inferior está relajado hasta el final de la última deglución rápida. De esta manera entonces uno puede deglutir sin mayor problema grandes cantidades y sorbos de alimentos. Este hecho es muy aplicado, por ejemplo, en estos danzantes de tijeras. En las personas, los orientales, entre comillas, se tragan el sable sin que les lesione el esófago. Entonces, ¿qué hacen estos personas? Lo único que hacen sin saberlo es esto. Ellos hacen el ademán de deglutir rápidamente, ¿no? A medida de que van pasando bien el sable del oriental o bien el sapo, el de danzante de tijeras, ¿no? Y es por eso de que cuando se trae el sapo pues cae como en un tubo, ¿no? Va de él y directamente llega al estómago. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto es voluntario. Los que tragan el sable de igual manera van pasando el sable, pero van deglutiendo y lo van pasando suavemente, y como no hay contracción, no le va a producir lesión. Pero que falle acá, están al borde
de la comunicación. Apenas dejan de deglutir rápido, se contrae el esófago, y si el sable está dentro del esófago puede producir hasta la muerte. ¿Ok? Entonces son cosas que estas personas han dominado realmente. ¿Por qué? Porque nada más es entrenar un hecho fisiológico. Esto está hasta en deportes. Si ustedes han visto los deportes europeos, hay deportes de los bebedores. ¿Okay? Entonces, hay competencia. ¿Quién puede beber 1 litro? ¿Quién puede beber 10 litros, 100 litros, etcétera? De líquidos así, rápidos. ¿Okay? La gran mayoría, lógicamente, prefiere beber alguna bebida alcohólica para que sea mejor estimulante. ¿Okay? Ya. Imagínense tomar 2 litros de una cerveza que de gluten más rápido. Entonces, simplemente va a ser aquel que tiene mayor dominio de las degluciones rápidas, porque la inhibición deglutoria favorece la llegada rápida del alimento hacia el estómago o del líquido hacia el estómago. Siguiente. El esfínter esofágico inferior hemos visto que es un esfínter fisiológico y no anatómico, porque va a generar presión. Pero además es sensible a alimentos, a neurotransmisores y a hormonas. Y acá tenemos cuáles van a incrementar la presión y cuáles van a disminuir. Un buen fin de semana, que ya no faltan nada más que un par de horitas, por ejemplo, ¿no? Van a salir y todos van a ingerir una dieta muy importante, abundante en grasas. ¿Okay? ¿Sí? Como fin de semana, a la damita le van a invitar los su chocolatito, ¿no? Y para tener buen aliento, un poco de menta. Y para que haya ambiente, un poco de alcohol. Y para que se haga un poquito de humo, nicotina. ¿Okay? Todo está perfectamente sincronizado. ¿Para qué? Para disminuir la presión del esfínter esofágico. Entonces, chicas, ya saben, cuando alguien le invita grasa, le regala un chocolate, les invita menta, invita alcohol y encima les invita a consumir estrógenos y progesterona, el efecto es que se les relaje algún esfínter. ¿Cuál de los esfínteres? El esfínter esofágico inferior. Por eso, si se exceden en comida grasa, se exceden en chocolates, en menta, en alcohol, en nicotina o en exceso de hormonas, el efecto es el vómito. Porque se relaja y eso favorece el vómito. ¿Bien? Entonces, fisiológicamente podemos hacer otro hecho. Una gestante que tiene mucha regurgitación, entonces le variamos la dieta. Decimos, no coma la grasa, no coma chocolate, no coma menta, consuma proteína. Cuando se consume una dieta hiperproteica, entonces esto aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, retrasa la regurgitación y retrasa el vómito. Entonces hay una forma fisiológica e higiénico-dietética de manejar la presión de este esfínter esofágico inferior. Siguiente. ¿Qué es lo que ocurre durante la gestación? No se olviden, señores, algo que es importantísimo. La gestación es un hecho fisiológico, no es patológico. En la residencia, en una de los universitarios hicimos una pregunta sencilla donde el 99.9% se fue de pulsos. De las siguientes acciones, una es patológica y la gran mayoría marcaba gestación. La gestación es fisiológica, no es patológica. Entonces las mujeres adaptan su esfínter esofágico inferior durante todo el embarazo y luego del parto que ocurre. La presión promedio en el esfínter esofágico inferior va de 5 a 30 milímetros. Eso es en promedio, ¿ok? Dependiendo de los métodos. Entonces vean ustedes, al inicio de la gestación comienza a caer, por favor. Cae la presión hasta la 36ª semana, donde alcanza su nivel más bajo. Luego del parto inmediatamente se recupera dentro de los niveles, ¿no? Entonces, este es un hecho fisiológico. De 100 gestantes, ¿cuántos van a tener reflujo gastroesofágico? 5 al 15%. La gran mayoría experimenta este hecho fisiológico. Entonces, acá vemos que hay un factor hormonal muy importante en la regulación del esfínter esofágico. Siguiente. Cuando el alimento llegó al estómago, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el estómago? Primero hacemos, comemos. Ya, suficiente. El estómago primero hace un efecto de reservorio. Y si es un reservorio, tiene que comenzar a evacuar. Luego va a evacuar primero los líquidos.
va a triturar y mezclar los alimentos y luego a través de las contracciones peristálticas evacuar todo su contenido. Pero para hacer un efecto de reservorio, comemos, ¿cómo se adapta el estómago? Mediante la relajación receptiva. Terminamos de comer, ¿cómo va a triturar estos alimentos? A través de las contracciones peristálticas. Entramos a la fase interdigestiva, el estómago proximal y el distal van a evacuar el contenido a través del complejo motor migratorio. Vamos a ver qué ocurre en la relajación receptiva. Siguiente. Cuando ingerimos los alimentos, se detecta esta distensión y a través de circuitos nerviosos, el fondo gástrico va a responder. Noten que el fondo gástrico en un estadio basal es esto, y luego de que hemos ingerido el volumen determinado, el fondo se ha distendido ahí. Acá ha realizado un mecanismo de acomodación del contenido gástrico, a eso se llama relajación receptiva. Entonces el fondo se relaja hasta un margen, hasta un umbral, porque todo lo hecho fisiológico tiene un umbral. En ese momento en que la acomodación ha llegado a su máximo nivel, a su máxima relajación, ya experimentamos saciedad. Es decir, ¿cómo? Ya estoy bien, al plenitud gástrica. Ya no puedo más. Ahora, en esta situación, ¿qué es lo que ha ocurrido? Siguiente. Se generan circuitos reflejos. El primer circuito reflejo es la distensión, que genera información al centros vagales, y estos centros vagales van a adaptar la relajación. ¿Y qué van a liberar? Todos estos neurotransmisores, principalmente acetilcolina, el óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo, el adenosíntrifosfato y la dopamina. Entonces, esos neurotransmisores van a permitir la relajación receptiva. Esta relajación receptiva se va a ver reforzada por una función intestinal que va a liberar colecistoquinina y a través de un mecanismo de feedback va a reforzar la relajación en el fondo. Entonces hay un sincronismo entre un hecho gástrico y un hecho duodenal. Siguiente. Para que esa relajación receptiva sea efectiva, tiene que coordinar también con el píloro. ¿Okay? Acá vemos cómo el píloro va a tener una serie de reflejos inhibitorios descendentes y una serie de reflejos excitatorios ascendentes que van a ejercer sobre el píloro una acción. Se va a liberar óxido nítrico y el PIB para relajar el píloro, y el ácido clorhídrico y el ácido leico van a liberar una serie de sustancias que van a favorecer la contracción del píloro. Entonces va a estar regulando la acción del píloro y también la parte de la relajación receptiva. Siguiente. En la relajación receptiva, a medida de que vamos ingiriendo un volumen, la presión intragástrica se va incrementando. En 1 litro, noten, se ha incrementado 4 milímetros de mercurio, en 2 litros a 10 milímetros de mercurio, y con 3 litros, que es el promedio fisiológico en el ser humano, llega a 14 milímetros de mercurio. ¿Esto qué significa? Hay presiones altas en cuanto se refiere al alimento que estamos ingiriendo, porque 3 litros es un buen peso. Pero la presión intragástrica, ¿cómo aumenta? Muy poco. ¿Y esto para qué? Para favorecer de que no estimule el vaciamiento inmediato durante la fase de la relajación receptiva. Bien, siguiente. Acá podemos ver cómo va aumentando la presión intraluminal en centímetros de agua intragástrica y el volumen también que vamos ingiriendo. Pero acá se ha realizado la vagotomía. Entonces se ha cortado el vago. Entonces ven que se va incrementando los alimentos. Noten que cuando ya el alimento está totalmente lleno, casi en el estómago, que se le ha realizado la vagotomía, ¿cómo se ha incrementado la presión intragástrica? Muy alta. Con el mismo volumen. El control, noten que mantiene muy bajo. Por tanto, para que haya una buena relajación receptiva, tiene que haber una integridad del nervio vago. Si se hace la vagotomía, vamos a ver alterada estas cosas. Siguiente. Mientras ya se ha realizado el proceso de la acumulación, el estómago comienza a hacer la molienda. Los alimentos que tienen mayor tamaño o menor tamaño por la masticación llegan al antro, y el antro genera una contracción muy intensa. Esta contracción hace que avancen los alimentos hacia el píloro, y el píloro se cierra bruscamente, le ofrece gran resistencia, los alimentos se trituran, los mayores a menores, se relaja nuevamente el píloro, los pequeños logran pasar nuevamente al duodeno, y los que no han logrado pasar
nuevamente entrarán al siguiente ciclo de las contracciones peristálticas. El antro, con sus contracciones, es muy eficiente para realizar la molienda de todos los alimentos. Hasta hace poco, cuando se hacían los experimentos en los animales, ¿no?, se abría en el salón de clases a un perro, el estómago directamente se le ponía la apacajote, lo que traían los alumnos. Se cerraba, después de 2 horas se abría y ya no había ningún alimento sólido. Entonces, eso demostraba de que había ocurrido todo este movimiento de molienda y de evacuación. Ahora, si vemos con un poco más de detalle, siguiente, estas contracciones peristálticas, acá lo podemos tener gráfico, las de menor tamaño y los de mayor tamaño. Se contraen, los de menor tamaño logran pasar, se cierra el píloro, estos que son de mayor tamaño nuevamente se van a transformar en más pequeño y este ciclo hasta que quede totalmente vacío el estómago. Y acá vemos con lujo de detalles, en la fase de propulsión, en la fase del vaciamiento y en la fase de la retropropulsión. Por tanto, en el estómago ya hay movimientos de propulsión y de retropropulsión para favorecer la molienda de los alimentos que se encuentran en la cavidad gástrica. Siguiente. El píloro también va a regular el vaciamiento gástrico porque va a regular su diámetro. Acá vemos el diámetro del píloro y las veces que se va a relajar el píloro en la línea entrecortada. Si nosotros ingerimos grasa, noten, cuando ingerimos un alimento graso, observen de que cómo se va a modificar la relajación y contracción del píloro. 1, 2 veces y 2 vaciamientos gastroduodenales. Cuando ingerimos nosotros proteínas o carbohidratos, noten, se relaja más el píloro. Hay 3 evacuaciones. Entonces, las proteínas y los carbohidratos se evacúan más rápido que las grasas por regulación también del píloro. Acá una solución salina. Cuando damos una solución salina, noten cómo el píloro se relaja, se contrae, se relaja, se contrae y favorece más rápido el vaciamiento gástrico. Por tanto, el píloro tiene receptores que van a identificar una solución osmótica, un alimento que tiene carbohidratos, proteínas y lípidos para regular el diámetro de su relajación y favorecer un mayor vaciamiento gástrico o un menor vaciamiento gástrico. Siguiente. El estómago, para que funcione como todo esto, es una bomba. Igual que el corazón, el nodo sinusal es el que va a comandar toda la contracción cardíaca. Pero en el estómago está en este lugar, en la curvatura mayor, en el tercio superior, un lugar que se llama el marcapaso. En este marcapaso gástrico, noten cómo se genera una actividad eléctrica. Y esta actividad eléctrica va a viajar a todo el estómago. Y vemos de acá cómo corre una onda eléctrica que se genera. ¿Sí? Entonces, en esta zona del marcapaso gástrico, siguiente, se van a encontrar unas células especiales, las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal son las que van a producir las ondas lentas y las van a transmitir a los músculos que están próximos. Y estos van a interactuar con el sistema autónomo. Por tanto, en este lugar del marcapaso gástrico están estas células intersticiales de Cajal que tienen capacidad de autodespolarización. Si colocamos un electrodo acá, siguiente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a comenzar a registrar esta onda. Esta es una onda lenta de la actividad eléctrica. Esta onda lenta tiene sus fases. La fase de reposo de membrana, la despolarización, la repolarización parcial, la fase de meseta y la repolarización total y nuevamente el potencial, la actividad eléctrica en reposo. Entonces, cada una de estas funciones, como bien sabemos, va a estar dependiente del calcio, dependiente del potasio y dependiente de cómo se van activando uno o más receptores. Por tanto, esta actividad eléctrica que movilizan los iones van a favorecer la generación de estas ondas lentas. Siguiente. Estas ondas lentas se producen más o menos 3 ondas por minuto en el estómago. Entonces, puede haber 3 contracciones como máximo en condiciones normales en el estómago. Acá tenemos. Este es un electrodo que está en el marcapaso gástrico. Esto es un electrodo que está en el músculo para captar las contracciones y este es un electrodo que está para medir la liberación de un neurotransmisor.
para ver que hay un acoplamiento eléctrico, mecánico y nervioso. Y los tres serán. Noten, acá está la línea del umbral. Cuando se genera una onda debajo del umbral se llama una onda lenta. Y en ese momento no hay contracción ni tampoco hay liberación del neurotransmisor. Cuando esta onda lenta supera ese umbral, entonces eso se llama los potenciales espiga. Cuando se superpone un potencial espiga en una onda lenta, inmediatamente aparece una contracción. Más intensa las potenciales espiga, más intensidad y mayor amplitud la contracción. Y acá mayor intensidad, mayor cantidad de ondas espiga o potenciales de acción y también la contracción es muchísimo mayor. Y siempre hay un acoplamiento con la liberación de un neurotransmisor. ¿Okay? Por tanto, ¿nosotros podemos modificar esto? Sí, siguiente. Lo podemos modificar a través del estímulo fisiológico, estimulando por el sistema simpático, lógico, liberaremos noradrenalina. En esta situación, ¿qué se produce? Una hiperpolarización. Entonces, acá las contracciones estarán disminuidas. Pero si nosotros producimos una estimulación por la distensión, acetilcolina y el sistema parasimpático, noten ustedes cómo va a aumentar la capacidad de contracción. Entonces, a nivel del cuerpo, lo que sucede es, hay estimulación para la contracción a través del parasimpático y hay una relajación a través del sistema simpático. Siguiente. Por tanto, en condiciones normales, si hacemos el registro, noten en 60 segundos 3 contracciones. Si en 60 segundos hay una sola contracción de gran amplitud, eso se llama bradigástrica. Si hay ausencia de contracciones en 60 segundos, eso se llama atonía gástrica, no se contrae el estómago. Pero cuando en 60 segundos aparecen más de 3 contracciones, a eso se llama una taquigástrica. Entonces el estómago también puede tener esas alteraciones. Puede ser atónico, puede tener una bradigastria o puede tener una taquigastria. Todas estas alteraciones es lo que conocemos con el nombre de las disritmias gástricas. Una nomenclatura parecida al corazón cuando hablamos de disritmias cardíacas. ¿Siguiente? Por tanto, ya sabemos, la generación de una onda eléctrica con potenciales de acción va a generar contracción. Entonces ahora vamos a ver qué tipos de contracciones hay en el tubo digestivo. Entonces, vemos nada más las contracciones. Las contracciones en el tubo digestivo se llaman complejo motor migratorio. ¿Por qué se llama complejo motor migratorio? Se le llama complejo motor migratorio, complejo porque tiene varias fases, motor porque produce contracción, migratorio porque va de la parte alta hacia la parte distal. Desde la zona que es el marcapaso gástrico hasta la región de la válvula ilio-seca. Por eso se llama así. ¿Cuánto dura un complejo motor migratorio? De 90 a 120 minutos. La fase 1, noten ustedes, esto es plano, el trazado. Entonces acá no hay contracción. Abrimos el estómago, comenzamos a fijar al estómago y lo vamos a ver quietecito al estómago. Eso es lo correspondiente a la fase 1. ¿Cuánto dura? Más o menos en promedio el 50% del complejo motor migratorio. Entonces el estómago gran parte del tiempo está quietecito. Pasa esta fase a la fase 2. ¿Cuánto dura? Del 20 al 30% del complejo motor migratorio. Es desde este punto hasta este de acá. Y noten acá cómo son las contracciones. ¿Son ordenadas? No. ¿Son rítmicas? No. ¿Todas tienen igual intensidad de amplitud? No. Entonces en esta fase vamos a ver que el estómago se contrae, se paraliza, se contrae, se paraliza, se contrae lento, se paraliza. Un desorden de contracciones. Fase 2. Pero seguimos viendo al estómago y aparece un momento, la fase 3, que es bastante corta, del 6 al 10%, de 90 a 120 minutos, y noten, todas las contracciones tienen igual intensidad, igual amplitud y casi hay un ritmo. En este momento veremos que el estómago se contraerá muy intensamente. Es la fuerza más intensa, de mayor amplitud que se produce en el estómago, por lo tanto la más eficiente para el vaciamiento gástrico. Entonces, con todas estas 3 contracciones, el estómago ya puede ir evacuando su contenido. Siguiente. Pero hay otros factores que pueden regular el vaciamiento gástrico. Primero, la osmolaridad del alimento que ingerimos.
En este experimento, el mismo volumen del alimento, medimos en el tiempo y vemos acá las curvas de trazado. Más rápido se evacúan los hipertónicos, luego los hipotónicos y más rápidamente los isotónicos. Un alimento hipertónico. A ver. Un alimento salado. La sal es el ion que tiene mayor actividad osmótica, fisiológicamente. Entonces, cuando consumen alimentos salados, el vaciamiento gástrico va a ser mucho más lento. Y en el Perú, nuestra comida gastronómica es salada por excelencia. Hasta en eso somos salados. ¿Ok? Bien. Tenemos mucha sal, comemos mucha sal, los peruanos. Y eso trae una gran cantidad de patologías gástricas, cardiovasculares, nerviosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante que reconozcamos los alimentos que tienen sal. Les hablaba de la Coca-Cola. Vean la composición química de la Coca-Cola, de lo que publican. La sal es alta. La cantidad de kilocalorías, más de 200 kilocalorías, ¿no ven ustedes? Casi cuánto necesitamos nosotros en promedio, 1200. Con una sola gaseosa ya tenemos 200. Pero es fundamental para el vaciamiento gástrico la cantidad de sal. Otro factor, la cantidad de kilocalorías que tiene el alimento por unidad de medida. En este caso, solución isotónica, ¿observen? Acá tenemos esta solución, 0.0 kilocalorías en un mililitro, 0.5 kilocalorías por mililitro, 2 kilocalorías por mililitro. Mayor carga calórica, más lento, menor carga calórica, más rápido, y una solución isotónica más rápida. Nosotros consumimos alimentos con gran carga calórica. Nuestros alimentos tienen gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Nos sirve pues así, como decimos en mi tierra, tallarín, el arroz como lo está, ¿no? Comemos en exceso. Hay papa, yuca, camote, choclo, de todo, las harinas. Entonces, comemos muchas harinas. Eso enlentece el vaciamiento gástrico. Siguiente. Si nosotros ingerimos un alimento líquido contra un alimento sólido y un alimento viscoso, noten, estas son las curvas de vaciamiento. Los líquidos se evacúan más rápidamente, los sólidos hacen una fase plana y luego comienza un vaciamiento también mucho más, una fase lenta y una fase más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace más viscosa ya por las otras secreciones. Y noten el tiempo de vaciamiento gástrico de si comparamos nada más los sólidos contra los líquidos. ¿Bien? Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, parece. La parte. El pH de los alimentos. Los alimentos ácidos se evacúan muy lentamente, los alimentos alcalinos más rápido. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro alimento bandera ácido? El famoso ceviche. ¿Okay? Yo siempre digo que es el alimento más primitivo, ¿no? Y es de mayor riesgo, ¿no? Parecemos los primitivos consumiendo alimentos crudos. Los primitivos que consumían alimentos crudos descubrieron que el ácido producía un poco de modificación y comían. Nosotros aún todavía tenemos esa costumbre un poco primitiva de consumir el ceviche. Con esto no estoy nada, porque estoy simplemente sus características. Y es así, es crudo, no está cocido. Ahora, tiene un pH ácido el limón. Tiene un pH ácido entre 3 y 4, a veces hasta 2, dependiendo del limón. Si es un limón de Piura, ¿no? Es un limón bastante ácido, ¿no? Lleva 2, pero si es un limón pues de los mexicanos o los americanos, que a un pH de 4, esos limones no parecen limones, ¿no? Parecen naranjas. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. ¿Y el ceviche encima qué es? Es bien salado. ¿No han visto la cantidad de sal que le echan? Entonces, dos factores, vean, higiénico-dietéticos que van a retrasar grandemente el vaciamiento gástrico. ¿Y encima qué es? Picante, ¿no? Algunos dicen que solo le pica la lengua y otros todo el tubo digestivo hasta donde termine el tubo digestivo. Ya depende de gusto, ¿no? No sé si es un gusto papilar o es un gusto de la picazón, ¿no? Algunos comen poco y otros grandes cantidades. ¿No ven? Bien. Entonces, ahí tenemos un factor también que va a retrasar el vaciamiento gástrico. Es por ello que cuando consumimos el ceviche, un solo potaje de ceviche, tenemos una gran plenitud gástrica. No tenemos hambre largo tiempo. Y concluimos falsamente de que el ceviche es nutritivo. Decimos, vamos a comernos un ceviche, hermano, que no vamos a tener hambre hasta las 6 de la tarde que termine el curso. Pero eso es simplemente porque se retrasa el vaciamiento gástrico. No es porque tenga un valor
nutritivo. Es una forma de darle una engañifa al estómago. Siguiente. El laberinto. ¿Dónde está el laberinto, señorita? En nuestro organismo. ¿Dónde? Anatomía, pues cabeza y cuello. ¿Dónde está el laberinto? ¿En el oído? En el oído, pues ahí tenemos pues, los famosos vestíbulos. Este sistema vestibular, este sistema laberíntico que controla básicamente el equilibrio. Pero el equilibrio también va a guardar relación con el vaciamiento gástrico. Alguien dirá, esta cosa es loca. No, pero no es así. Hay una relación fisiológica. Hay circuitos nerviosos que van a coordinar el laberinto con el vaciamiento gástrico. Ya acabemos. Se ha hecho un experimento, va a salir un estímulo del laberinto. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. ¿Sí? Una silla giratoria, al delegado lo ponemos ahí. ¿Sí? Le damos un alimento, 10 rotaciones por minuto y medimos su vaciamiento gástrico. En 10 minutos evacuó esa cantidad. Ahora, mismo delegado que repose estadio basal, el mismo alimento, y a 150 revoluciones por minuto. Estimulamos su sistema vestibular y noten su curva de vaciamiento. ¿Más rápido o más lento? Más lento. Entonces, el movimiento, el estímulo del laberinto, también puede retrasar el vaciamiento gástrico. Ejemplos de la vida diaria, de la estimulación del laberinto. A ver, uno de ustedes. Viajar pues en un bus, cualquier estímulo, sea rotacional o sea lineal. El lineal será pues un bus, pues, ahora que está de moda los trenes, que van a mayor velocidad ahora, ¿no? Eso es un estímulo. Y mucha gente, ¿qué hace cuando se estimula eso? Vomita. Porque no está acostumbrado a ese tipo de movimiento. Y todos vamos adquiriendo adaptación, ¿no? Al inicio, cuando estamos viajando, el bebé, por ejemplo, vomita porque no está todavía acostumbrado. Pero progresivamente uno viaja y ya se adaptó. ¿Y qué sucede cuando uno hace el primer viaje en avión? ¿Quién es el perjudicado? El que está adelante, ¿verdad? El avión no sale a gran velocidad. No estamos acostumbrados a viajar con estímulo y se viene el vómito. Bien, entonces es muy importante. Y estos estudios se hicieron en astronautas. Y cosa muy anecdótica. Nuestra famosa quimio, nuestra famosa kiwicha, eran utilizados para hacer los estudios de vaciamiento gástrico en astronautas, ¿no? Entonces, pues no somos tan baratos, ni tan chulos, ni tan primitivos en conceptos, y utilizaban nuestra quimio kiwicha, los astronautas. En ellos se estimulaban esas rotaciones realmente muy intensas para que tengan un mecanismo de adaptación. ¿Y qué alimento toleraban mejor? Sorprendentemente, la quimio y la kiwicha lo toleraban mejor los astronautas. Y es por ello de que hoy día dentro de su bagaje de alimentos llevan abundante quinoa y kiwicha, ¿no? Aparte de su contenido nutritivo, porque su vaciamiento gástrico durante estas fases de estimulación del sistema vestibular se ve menos afectado. Hay una serie de explicaciones ya un poco más detalladas, pero eso es importantísimo que lo reconozcan. Siguiente, por favor. Cuando nosotros ingerimos un alimento, inmediatamente en el tiempo vamos midiendo en sangre, vamos a encontrar estos picos de esta hormona que se llama la motilina. Si nosotros ingerimos un alimento con carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, bicarbonato, con todo, vamos a producir estos picos de motilina. ¿Sí? Interpretamos. Cada pico de motilina en el estómago y a cada distancia del estómago colocamos electrodos para registrar la actividad motora. Ya sabemos, esto será, acá habrá contracciones en este segmento. ¿Hay contracciones o no? No hay contracciones. ¿Con qué coincide? Con los niveles más bajos de motilina, ¿eh? Este pico, ¿con qué coincide? ¿Con qué fase? ¿Esto qué fase es? Es la fase 3. Muy bien. Por consiguiente, la fase 3 es desencadenada directamente también por los picos de motilina cuando superan los 400 picogramos por mililitro. ¿Por
Por tanto, ingerir los alimentos es fisiológico porque la motilina va a acelerar el vaciamiento gástrico y va a acelerar también el tránsito intestinal. Siguiente. Motilina, esta es su estructura, y eritromicina, esta es su estructura. Ninguna relación, ¿verdad? Pero fisiológicamente y farmacológicamente sí tienen una relación muy importante. ¿Qué es la eritromicina? ¿Sabes, señorita? Es un antibiótico de la familia de los macrólidos, ¿no? Y todos los macrólidos tienen un efecto en el vaciamiento gástrico, unos más que otros. El más estudiado, la eritromicina. ¿Cómo así? Siguiente. Cuando nosotros administramos la eritromicina en estas dosis progresivas, vean ustedes, simultáneamente en el antro vamos viendo la actividad migratoria. Y ya sabemos que la actividad migratoria va a facilitar el vaciamiento gástrico. En dosis bajas no hay efecto. De 0,2 a 0,75 noten ustedes, la actividad migratoria más alta. Damos dosis mayores, cae la actividad migratoria. La pasta se cae de madura. En esta dosis, la actividad de vaciamiento gástrico de la eritromicina es bastante eficaz. Estoy utilizando un antibiótico con efecto gastroquinético, es decir, que va a estimular la motilidad del estómago y del intestino, y no estoy utilizando como un antibiótico propiamente dicho. Por tanto, cuando ustedes tengan la oportunidad, sus pacientes, de buscarle un antiemético, de ayudar el tránsito gástrico, se le puede dar la eritromicina en esta dosis y le estaremos ayudando a que no tenga un balón natural. ¿Y esto por qué será? ¿Qué relación guarda con la motilina? Cuando nosotros ingerimos la eritromicina, se va a las células M y en las células M estimula la producción de motilina. O sea que a través de la liberación de la motilina, la eritromicina aumenta la motilina. Y hemos visto qué efecto tiene la motilina. Si no tenemos motilina en el mercado, podemos utilizar fácilmente la eritromicina también para producir ya directamente a nivel del organismo. Siguiente. Siempre la motilina. Hemos dicho, la motilina aparece en la fase 3 y fase 3. ¿Qué sucede cuando se relaciona con la glicemia y el complejo motor migratorio? En este paciente es diabético experimental. ¿Por qué? Porque acá inicia la fase experimental de subir su glucosa a 250 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de este punto, elevamos la glucosa a este nivel y vamos a medir los niveles de motilina. Caen los niveles de glucosa y nuevamente acá está la fase final. ¿Qué podemos saber? El nivel de motilina coincide con la fase 3, al inicio del experimento. Se eleva la glucosa a este nivel y noten cómo la motilina cae y se mantiene bajo hasta el final del experimento. Termina el experimento, comienza a elevarse la motilina, alcanza un pico y aparece nuevamente en la fase 3. Por tanto, los niveles de glicemia también son importantes para regular el vaciamiento gástrico dependientes de motilina. Entonces, esto le ocurre al diabético. Y hoy en día, una de las enfermedades emergentes metabólicamente es la diabetes. En el mundo hay más de 350 millones de diabéticos identificados. Detrás de ello, según algunos autores, hay el doble. Así como detrás de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, se me ocurre, por cada paciente de SIDA diagnosticado, dicen que hay 10 que no lo saben. Lo mismo que para cada diabético que ha sido diagnosticada, hay entre 10 a 20 diabéticos que no lo saben. Y hoy en día eso es muy cierto. Como dicen, al ojímetro podemos darnos cuenta qué poblaciones van a tener riesgo. De hecho, las poblaciones obesas, su riesgo de diabetes es alto. ¿Ok? Muestran, los americanos, los europeos que son obesos, son poblaciones altamente diabéticas. Pero nosotros como país estamos entrando y estamos pisando el palito. La cantidad de diabéticos en el Perú se está incrementando grandemente. Recuerdo mucho, cuando era estudiante como ustedes, los profesores de endocrinología, decían, el alumno que me trae un niño obeso tiene 20 años.
Y de echábamos a buscar un niño obeso, difícil de encontrar. Hoy en día es facilísimo, ¿ok? A un lugar de 10 niños, 3 a 4 ya son obesos, por malos hábitos higiénicos genéticos. Y desde el punto de vista gastroenterológico, ¿cómo influye? En el vaciamiento gástrico y en el hígado graso. Si sus familiares les detectan hígado graso, ustedes detectan hígado graso, recomienden a los pacientes, señor, el hígado graso es el punto de partida para que usted pueda llegar a ser diabético en 5 o en 10 años. Y en 40 años, hacer cero, si no se puede. Y eso es lo que ocurre. Nosotros los gastroenterólogos estamos viendo lo mismo. Más cirróticos, pero por problemas de el hígado graso. Muchos diabéticos están terminando cirróticos. Porque esa es la historia natural de la enfermedad. Y acá en fisiología vean cómo afecta el nivel de glucosa en la motilidad. Y esto es solo en la motilidad. Siguiente. ¿Qué ocurre en el diabético? Noten, en el diabético hay un trastorno neurosexual y esto le va a generar dolor. Muchos diabéticos, doctor, me duele, y no lo calman fácilmente. Le dan analgésicos por doquier y no se calma. Señor, ¿cómo está su nivel de glucosa? 400, doctor. Baje su nivel y ahí le va a calmar el dolor. Baja su nivel y se controla el dolor. ¿Qué otra alteración? Hay un trastorno en la actividad electromecánica que ya hemos visto. Hay una bradicardia. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Por eso los diabéticos tienen náuseas y vómitos en diferentes grados. Hay un despoblamiento de las neuronas que contienen el óxido nítrico. Esto lleva ¿a qué? A un trastorno en la acomodación que acabamos de revisar. Esto lleva fisiológicamente como efecto ¿a qué? A una saciedad precoz, a una plenitud gástrica. El paciente come poco y se llena. Trastorno por problema diabético. El marcapaso gástrico es totalmente anormal. Esto lleva a disritmias gástricas y esto conlleva a las náuseas. Entonces, noten ustedes todo el daño que produce esta enfermedad que es la diabetes en el retraso del vaciamiento gástrico. Y a veces es muy difícil manejar la gastroparesia diabética. No responde fácilmente al tratamiento. ¿Por qué? Porque el substrato anatómico sobre el cual debe actuar el fármaco, el sistema nervioso, prácticamente está ausente. Y hay pacientes diabéticos que tanto vomitan, tienen complicaciones de hemorragia digestiva, rupturas de esófago, neumonías de aspiración y todo tipo de problemas. Problemas de oídos, en los dientes. El paciente tiene una serie de complicaciones por la famosa gastroparesia diabética. Siguiente. En el vaciamiento gástrico ahora se han descubierto nuevas sustancias como la grelina, que también van a modificar y regular el vaciamiento gástrico. Básicamente la grelina va a disminuir el proceso de acomodación gástrica en un momento, pero en un segundo momento va a aumentar el vaciamiento gástrico. Va a producir una variación en los niveles de insulina y va a producir una estimulación muy parecida, semejante al complejo motor migrador. Por tanto, esta grelina es un factor muy importante, aparte de los efectos sobre el sistema nervioso central. Siguiente. Medicamentos que van a regular el vaciamiento gástrico. Ahí tienen ustedes la lista de los medicamentos más importantes y los que más usamos. El alcohol retarda el vaciamiento gástrico, el tabaco y la progesterona también veamos. Los analgésicos. ¿Okay? Los analgésicos opioides, los anticolinérgicos son los que van a retrasar el vaciamiento gástrico. Siguiente. El sexo. Varones y mujeres tenemos nuestro funcionamiento del organismo diferenciados. ¿Okay? Unas funciones las mujeres tienen mejor eficiencia, otras tenemos los varones. ¿Okay? El vaciamiento gástrico, ¿qué nos interesa? Comparemos al varón
con la mujer en las 3 etapas de su vida, como decía Arjona, antes de los 40, a los 40 y después de los 40. ¿Sí? Pero los varones, toda nuestra existencia somos uniformes felizmente. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Está. A las pruebas, me remito. Es la fisiología. Acá no hay machismo ni cosa por ese estilo. ¿Qué ocurre en la mujer durante todo el proceso de su existencia? Acá vemos la curva de vaciamiento de nosotros los varones, el sexo más débil y bello de la naturaleza, el más escaso, especie en extinción según algunos. ¿Ok? Sí, porque ahora hay más mujeres que varones, ¿no? En mi tiempo eran 3 a 1, ahora son 7 a 1. ¿Sí? Son cuestiones generacionales, pues, ¿no? Ok. Bien, la curva de vaciamiento del varón. El mismo alimento en el tiempo, esta es curva de vaciamiento más rápido. Vamos a compararnos con la mujer en la etapa premenopáusica. ¿Okay? Bien. Curva de vaciamiento de la mujer premenopáusica. Tienen el diferencial. ¿Quién tiene el vaciamiento gástrico más lento? ¿La premenopáusica o el varón? La premenopáusica. Es más lento su vaciamiento gástrico. Pasan los años, ¿okay? Y llega a ser post-menopausia, ya jubilada, con buen sueldo. ¿Okay? Vean su curva de vaciamiento, amarillo. ¿Mejoró o se empeoró el vaciamiento gástrico? Mejoró. Entonces, damitas, con el paso de los años no todo se deteriora, algo mejor. El vaciamiento gástrico. ¿Okay? Los jueves de damas, por eso los jueves de damas. Mejoró el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en esta edad con la mujer? Sus cambios hormonales. Si vivimos en el edificio vemos volar la cocina, el radiador, los platos, cucharas, todo. ¿Okay? La menopausia. Trastorno hormonal. Entonces, ¿para ello qué le dan? Hormonoterapia. Le dan la hormonoterapia. ¿Qué sucede en esta mujer postmenopausia? Su curva de vaciamiento, el color verde, ¿a dónde se desplazó? ¿Para mejorar o empeorar el vaciamiento gástrico? Se empeora el vaciamiento gástrico. Nuevamente se retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, con esto queda demostrado de que las mujeres, su fibra muscular es sensible a niveles de hormonas. En los varones no influye grandemente. ¿Por qué? Porque los varones tenemos también estrógeno, tenemos progesterona, pero esos niveles no van a modificar la actividad motora. Pero en las mujeres sí. Hay otros estudios adicionales a esto, a mujeres que se le ha hecho durante la menstruación, en la fase luteal y en la fase no luteal, y se ve de que durante la menstruación hay unas mujeres que también tienen su retardo del vaciamiento gástrico durante la fase menstrual. Entonces es sencillo comprender a la compañera, ¿no? Durante el mes le dice, no quiero comer, estoy llena, ya ustedes concluyen, retardo del vaciamiento gástrico. ¿Ok? En los días difíciles no te pregunto nada, ¿no? Entonces, modificaciones. En el embarazo hemos visto cómo el esfínter esofágico inferior responde a los niveles. Después del parto, se regula su contracción. Cuando usan anticonceptivos orales, las hormonas suben. ¿Y qué experimentan en la fase inicial las mujeres? Náuseas, se llenan rápidamente con gases, se estriñen. ¿Sí? Pero después viene la fase de adaptación. ¿Sí? ¿Qué sucede en los varones que tienen cáncer, por ejemplo, de próstata, de una variedad, y le van a dar hormonas femeninas? Es una forma de tratamiento. Por ejemplo, estos pacientes experimentan retardo en el vaciamiento gástrico y estreñimiento. ¿Por qué? Porque los niveles muy elevados de esas hormonas sí van a actuar sobre la musculatura lisa y van a retrasar el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Por tanto, hay una gran sensibilidad de diferenciación sexual entre el varón y la mujer simplemente por la sensibilidad a niveles hormonales. Siguiente. Podemos nosotros medir el vaciamiento gástrico también utilizando métodos experimentales. El test de absorción del paracetamol, este es un experimento muy sencillo. Vamos a ver los niveles de paracetamol sérico, ¿no?, en individuos normales y en quienes está disminuido. Cuando se retrasa el vaciamiento gástrico, los niveles séricos lógicos son muy bajos, pero en condiciones normales se debe llegar a este punto. Cuando queremos estudiar entonces vaciamiento gástrico, podemos recurrir a este test, que es muy sencillo, ¿no?
darle el paracetamol y medir sus niveles séricos a los 15-30 minutos más o menos en un espacio de 180 minutos. ¿Qué es lo suficiente? Ya el otro es ya para ver otras características. Bien, y esto sencillamente se administra por sonda nasogastral. Siguiente. El vaciamiento gástrico va a ser regulado también por el duodeno y el intestino. El duodeno y el intestino tienen estos receptores de ácido, receptores osmóticos, receptores lipídicos y de triptofano. Están distribuidos. Estos receptores, cuando detectan este estímulo, van a retrasar el vaciamiento gástrico. Tomemos uno de ellos, por ejemplo, los lípidos. Llega una cantidad de lípidos al duodeno. El duodeno tiene que recibir la lipasa pancreática, tiene que hidrolizar a la lipasa, tiene que absorberse los lípidos. Todo ese periodo de tiempo, el intestino le comunica al estómago y le dice: estómago, espérate, no mandes más grasa, que nosotros estamos yendo y estamos absorbiendo, yo te aviso cuando ya hemos absorbido todo. Se absorbió todo, libera esa inhibición y nuevamente llega mayor carga de lípidos. De esta manera hay un sincronismo entre el duodeno y el vaciamiento gástrico. Lo mismo ocurre con ácidos y también con el triptofano. Siguiente. Cuando ingerimos un alimento, al duodeno que le llega ácido, grasas, proteínas, una osmolaridad y produce distensión. Estos estímulos liberan estas tres hormonas: secretina, colecistoquinina, polipéptido e insulinotrófico dependiente de glucosa. Estas tres hormonas retardan el vaciamiento gástrico. Simultáneamente estos estímulos producen reflejos enterogástricos que también retardan el vaciamiento gástrico. Entonces acá hay un freno muy importante del duodeno sobre el estómago. Siguiente. Pero no solo es el duodeno, sino que también el propio ilio. ¿Cómo hacemos este experimento? Abrimos el ilio en una sonda y vamos a infundir glucosa directamente al ilio. Cuando infundimos la glucosa, se va a producir un reflejo que se llama el reflejo ileal, el freno ileal. Este freno ileal va a liberar polipéptido Y, el polipéptido semejante al glucagón del tipo 1, y con esto va a retardar el tránsito intestinal. Lo frena. Noten, directamente el estímulo a nivel del ilio no ha pasado por esófago, estómago, nada, sino en el ilio retarda también el vaciamiento del intestino delgado. Más lejos, un segmento, vamos a distender el recto, introducimos al recto un balón, comenzamos a distender, 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 alcanzamos un umbral y vamos midiendo el vaciamiento gástrico del estómago y vamos a ver cómo se retarda el vaciamiento gástrico. Es por ello de que cuando hay estreñimiento crónico en los pacientes ancianos que tienen retención muy prolongada de las heces en el recto, tienen un vaciamiento gástrico más lento. Y esto lo interpreta de que si sigo comiendo, me voy a atorar. Eso es lo que en la mayoría se interpreta. Cuando tienes estreñimiento, oye, no sigas comiendo, te vas a atorar, va a reventar tus intestinos y te vas a morir. No es esa la interpretación correcta. La interpretación correcta es de que esa distensión del recto por heces va a retardar el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Al paciente estimular que siga comiendo, darle unas sustancias que ayuden el vaciamiento gástrico y de esta manera al paciente vamos a restablecer sus funciones fisiológicas. ¿Siguiente? Los seres humanos tenemos todas estas reacciones. ¿Ok? Experimentamos el dolor, la tristeza, la depresión y el miedo. Estos tipos de estímulos o de respuestas disminuyen la motilidad. Por eso cuando hay un dolor muy intenso, produce hasta vómito, por el retraso del vaciamiento gástrico. Uno no tiene deseos de ingerir alimentos porque el tránsito está muy retrasado. ¿Sí? Bien. Está aumentada la motilidad en estas situaciones de agresión y cólera. Muy común después de los exámenes de fisiología digestiva. ¿Ok? Bien. Aumenta la motilidad y si aumenta la motilidad produce diarrea. Bien. Por hipermotilidad. Siguiente. Hemos hablado del vago en el problema de la acomodación. Observen ustedes en lo que es en el patrón motor cuando ingerimos los alimentos. En este caso, vemos en el antro, en el duodeno, en el iuno distal. En este caso se está bloqueando farmacológicamente la acción del vago.
Durante todo este periodo de tiempo, este es el periodo antes del bloqueo, este es al final. Noten que los patrones de contracción, acá, normal, durante todo este periodo de bloqueo del vago, prácticamente se hacen muy insignificantes. Pero después de que termine el bloqueo, nuevamente se recupera el patrón de motilidad. Entonces, el vago es fundamental también para regular el proceso de la motilidad a nivel del intestino. Siguiente. Muchas hormonas. El óxido nítrico va a inhibir el reflejo entero-gástrico. La serotonina, a través de sus subtipos, el tipo 3, tipo 1, noten que el tipo 3 estimula el vaciamiento gástrico y el tipo 1 va a retardar el vaciamiento gástrico. Y la secretina, la gastrina y la somatostatina van a retrasar también el vaciamiento gástrico, pero por vía hormonal. Y la colecistoquinina disminuye el vaciamiento gástrico, pero solo por vía baja. ¿Sí? Siguiente. El tamaño de las partículas. Hemos visto cómo el estómago realiza la trituración de los alimentos, ¿no? Cuando los alimentos alcanzan esos diámetros, vean ustedes cómo se va produciendo el vaciamiento. Lógicamente, los más pequeños, de menor diámetro, se evacúan más rápidamente y los de mayor diámetro son retenidos hasta la fase 3 del complejo motor migratorio. Esto es un dato importante, sobre todo cuando hay ingesta de cuerpos extraños o se ha ingerido alguna sustancia tóxica, para ver si ha ocurrido rápido el vaciamiento gástrico, se ha absorbido, por ejemplo, de un somnífero. Hay gente que se toma 20, 30 pastillas de somnífero. ¿A qué hora fue? A tal hora, ¿no? Entonces calculamos si ha producido vaciamiento gástrico para hacer el lavado gástrico, pero si han pasado más de las 3 horas, ¿para qué el vaciamiento gástrico? Ya todo está en el intestino, simplemente incomodar al paciente. O si un niño se pasó un cuerpo extraño, ¿qué tamaño tiene el cuerpo extraño más o menos? ¿Qué es? Calculamos el diámetro. Si tiene este diámetro, hasta que aparezca la fase 3 del complejo motor migratorio, recuerdo, ¿cuánto dura el complejo motor migratorio? Hasta 120 minutos, media hora, está todavía en el estómago. Vamos a entrar en una endoscopía y retiramos el cuerpo extraño. Pero si es más de 1 hora y media, el niño a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, ya ese cuerpo extraño ya no está ni en el estómago. Salvo un caso que sea muy grande y no pueda pasar el ritmo. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental, el tamaño de las partículas. Siguiente. Un resumen. En el esófago, ¿cuánto dura el tránsito esofágico? Promedio de 8.5 segundos. ¿Cuánto dura en el estómago? De 1 a 3 horas. En el intestino delgado, de 3 a 5 horas. En el colon, de 1 a 3 días. ¿En qué segmento es más lento el tránsito intestinal? En el colon. El colon es el más lento. ¿Sí? Bien. Por eso, cuando uno va a hablar de estreñimiento en términos de días, es fundamental. ¿Cada cuántos días hace su deposición? Doctor, cada 2 días soy estreñido. No te preocupes, el margen es entre 1 a 3 días. Superan los 3 días, ya tienes un check para que seas estreñido. ¿Okay? 2 veces a la semana, no se preocupe. ¿Ven? Las funciones fisiológicas son así. Hay algunas funciones que hay que hacerlas cada hora, otros cada 2 días, cada 24 horas. Pero en cuanto a defecación, tenemos ese margen entre 1 a 3 días. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué sucede si a alguien le sacaron el estómago? Preguntan, doctor, en el estómago usted el marcapaso, usted nos ha referido que el marcapaso es importantísimo para todo el patrón de motilidad. ¿Qué pasa si a alguien le quitaron el estómago? Ya no hay marcapaso. ¿Cómo queda todo el tránsito intestinal? La naturaleza es sabia. Si a alguien le han quitado el marcapaso, el duodeno, desde el duodeno hasta el colon, hay lugares que pueden reemplazar al marcapaso. Si a alguien le quitaron el estómago, el duodeno en la parte proximal va a ser el que comanda el tránsito intestinal. Si le quitan la mitad del intestino delgado, este segmento que queda va a ser el que controla la motilidad. En el colon, un cáncer en el colon derecho, le quitan el colon derecho, el colon izquierdo todavía tiene para controlar su motilidad. Es por ello que los cirujanos, cuando hacen enterectomías, gastrectomías, hemicolectomías, colectomías, etc., tienen que hacer con mucha precisión. El cirujano no es aquel que corta, que opera bien, que la sutura no se le infecta, eso no. El buen cirujano
se conoce cuando preserva las mayores funciones fisiológicas. Entonces, el buen cirujano tendrá que saber en qué segmento tiene que cortar para conservar la motilidad, tratar de conservar la fisiología de ese segmento y así no tener complicaciones serias post-operatorias. Siguiente. En el intestino delgado hay contracciones de mezcla y el propulsión. Noten, el complejo motor migratorio mantiene la flora intestinal normal. ¿Okay? Si no hay motilidad, sobrecrecimiento bacteriano y una serie de complicaciones. No es necesario limpiar el colon, como hoy en día se promulga. Gente deshonesta, ¿no? Dice, limpieza del colon. Si no te limpias el colon, te vas a intoxicar, vas a ser menos inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Quién mantiene limpio el colon? La motilidad. Si hay buena motilidad, el colon y todo el intestino está limpio. Y si uno ingiere la fibra bien, está bien. Siguiente. En el intestino hemos visto hay contracciones de tipo segmentación con la finalidad de que en estos segmentos se retenga el contenido intestinal